Con el periodista Eduardo Andino para hablar sobre la selección ecuatoriana del conjunto dirigido por el técnico nacional, por el técnico colombiano Reinaldo Rueda. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor Hugo? El gusto de compartir contigo, con todo el pueblo colombiano esta entrevista. Y pues gustoso aquí de estar para hablar precisamente de la selección que dirige el profesor Reinaldo Rueda, uno de los tantos técnicos colombianos que han dado mucho fruto positivo al combinado ecuatoriano. Reinaldo Rueda cuestionado al principio, cuestionado sobre todo en el proceso cuando estaba todo por iniciar. ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que pudo cambiar para establecerse y establecer su modelo ahora con la clasificación al Mundial? Bueno, fue, como tú dices, un inicio bastante complicado para el técnico Reinaldo Rueda, para todo su cuerpo técnico. Recordemos que Ecuador viene de una no clasificación al Mundial de Sudáfrica, en aquella oportunidad de la mano de Sixto Bisuete, antes tras la salida de Luis Fernando Suárez. Las cosas se complicaron y cuando Reinaldo Rueda llega al combinado nacional no tuvo una buena Copa América en Argentina, quedó eliminada en primera fase, la gente pedía la salida del técnico Rueda. Cuando se empezaron a especular los nombres de los posibles sucesores de Sixto Bisuete antes de que Rueda llegue al país, el técnico colombiano no era de los favoritos, incluso no asomaba ni siquiera dentro de los candidatos. En aquellas oportunidades sonaban muchísimos nombres como Jorge Fossati, como el propio Edgardo Bauza, como Rubén Darío Insúa, técnicos que han tenido también su trayectoria en el fútbol local. Y cuando llega Reinaldo Rueda, mucho se le cuestionó al presidente Luis Chiriboga, porque en el entorno local tal vez no se valoraba lo que ya hizo con la selección de Honduras, con las categorías inferiores de la selección colombiana, y pues por lo tanto se empezó a desacreditar desde el inicio por parte de cierto sector de la hinchada y también de cierto sector de la prensa deportiva. Luego esto se acrecienta con lo que es la Copa América, la mala participación de Ecuador, y a raíz de un partido amistoso que se juega contra Costa Rica en suelo tico, precisamente cuando la selección vence a esta selección, ahí hubo una ruptura, ahí hubo un cambio de mentalidad según lo que han manifestado los propios jugadores, el propio técnico Reinaldo Rueda. Hubo un pacto, hubo un compromiso encabezados por jugadores históricos referentes de la selección como el propio Edison Méndez, como el propio en ese entonces Cristian El Chucho Benítez, algunos de los jugadores que se comprometieron precisamente a levantar este proceso, a poner el hombro, a comprometerse con el proyecto del técnico Reinaldo Rueda, y de ahí en más encaminarse para el inicio de las eliminatorias, empezar con pie derecho como fue con la victoria con Venezuela. De ahí los resultados le han acompañado a Reinaldo Rueda, ha podido consolidar su proyecto futbolístico y sobre todo ha logrado cumplir de manera muy satisfactoria esta transición que ha tenido la selección con muchos jugadores jóvenes que hoy incluso han participado en su primera cita eliminatoria y estarán, por supuesto, también muchos de ellos en su primera cita mundialista. Eduardo, con respecto a eso que acaba de decir, se dice que los jugadores jóvenes ganan partidos, pero las cosas grandes lo hacen jugadores con experiencia. ¿Cómo se ve entonces esta selección de Ecuador, sabiendo, y como usted lo manifiesta, que es una selección con muchos jugadores jóvenes? Bueno, como te manifestaba antes, y es lo que ha dicho Reinaldo Rueda, hay muchos jugadores jóvenes, es el caso de Alexander Domínguez, por ejemplo, el mismo Juan Carlos Paredes, por citarte algunos, Frickson Erazo, defensa central, pero me parece que esto se va complementando con jugadores tal vez que tienen mayor experiencia, como es el caso de Antonio Valencia, nuestro máximo referente del fútbol ecuatoriano, militante en el Manchester United, estrella ya algunos años en el conjunto inglés, y además por supuesto también yo diría que con algunos jugadores importantes como son segundo Alejandro Castillo, Edison Méndez, ahora la posibilidad incluso de que se está hablando del retorno de Carlos Tenorio, un jugador que ha estado en 2 mundiales anteriormente, que posiblemente podría estar dentro por lo menos de la lista de los 30, y por supuesto nombrar a uno de los capitanes de la selección, Walter Ayoví Corozo, jugadores que son experimentados, que han estado ya en los procesos eliminatorios anteriores, que algunos de ellos han jugado ya en las citas mundialistas de Alemania, otros los han podido hacer incluso en las 2 citas, tanto en Corea, Japón, como en Alemania 2006, y que le da ese cierto toque de experiencia, de responsabilidad, de dirección, que se encargarían prácticamente en ser los líderes de esa camarilla, como se nombra a cierto grupo de jugadores que van liderando a los equipos de fútbol. Entonces se ve complementado eso con los jugadores jóvenes como Jefferson Montero, como Joao Rojas, como los que antes te mencionaba, el caso de Frickson Erazo, el propio Alexander Domínguez, que son jugadores jóvenes que seguramente se irán guiando por los que anteriormente te mencioné. Eduardo, es imposible no hablar de Chucho Benítez, ¿no? ¿Cree que la ausencia, obviamente la ausencia va a pesar, pero cree que Ecuador tiene la base de jugadores en la delantera para hacer un buen papel en el Mundial? Bueno, la ausencia de Cristian El Chucho Benítez, obviamente, primero lo humano fue algo durísimo para la selección en la parte anímica, no solo por lo futbolístico, eso queda en segundo plano, obviamente, cuando uno
ve la muerte de un ser humano. Y esto se ha logrado superar paulatinamente, diría que tanto su familia, sus seres queridos y en el entorno de la selección se ha tratado de tomar esto como un aliciente para dedicarle a él la clasificación y ahora la Copa del Mundo. Y en el plano estrictamente futbolístico yo diría que las mayores preocupaciones de la selección en este momento pasan por dos líneas, la línea defensiva y la línea precisamente de ataque, porque Ecuador en este momento carece de un delantero como en otras oportunidades lo fue Agustín Delgado, aquel goleador que nos ha llevado a las dos citas mundialistas de Corea-Japón, luego en Alemania 2006, ese delantero con gol, ese delantero que aprovechaba los centros, los desbordes de jugadores habilidosos que ya teníamos en las anteriores eliminatorias, ahora no lo tenemos. Lamentablemente Felipe Caicedo, que hoy milita en el fútbol de Medio Oriente, no está pasando por un momento decoroso como nosotros así lo quisiéramos. Recientemente salió del fútbol europeo en busca de mayores minutos por pedido incluso del técnico Reinaldo Rueda, y esperemos que se pueda consolidar en el fútbol de Medio Oriente, que pueda venir con ritmo futbolístico y que sobre todo, en primer lugar, llene sano, libre de todo tipo de lesiones, que es lo que son imponderables que se pueden presentar, y que la motivación de jugar una cita mundialista pueda servir para que pueda también recuperar su juego. De ahí la preocupación de Reinaldo Rueda precisamente está en las líneas que te decía, se está buscando conseguir otros delanteros que puedan también estar dentro de la lista. De hecho, hace pocos días, este miércoles nada más, se dio un microciclo con jugadores estrictamente nacionales, un partido amistoso contra un combinado de jugadores extranjeros que militan en el fútbol local, y se habla de que el objetivo de Rueda es precisamente encontrar las variantes en la zona defensiva, pero fundamentalmente en la zona de ataque, encontrar otro delantero más que también pueda ser una opción, más allá de los ya conocidos como Jaime Ayoví, como Narciso Mina, que son jugadores que militan en el fútbol mexicano, pero que no están teniendo el rendimiento que todos esperábamos para esta cita mundialista. Eduardo, si le menciono Suiza, Honduras y Francia, ¿Ecuador aspira a qué puesto? ¿Al primer lugar? Bueno, Ecuador, creo que la aspiración de todos es por lo menos igualar nuestra participación en Alemania 2006, es decir, llegar a los octavos de final y por qué no poder superar esa instancia de los octavos de final. Es un grupo muy parejo, me parece que el favorito claramente es Francia, no podemos dejar de lado eso, por más que la selección de Didier Deschamps haya clasificado en la zona de repechaje contra la selección de Ucrania bastante apresurados, así lo podemos decir, son los favoritos, tienen jugadores de gran nivel, tanto individual como colectivamente, me parece que son los candidatos a quedarse con el primer lugar a priori antes de jugar los encuentros, pero Ecuador no por ello se puede sentir tampoco inferior o puede ir menoscabando todas sus virtudes. Me parece que contra Suiza, contra Honduras serán partidos de poder a poder, y contra la selección francesa también Ecuador podrá hacerle su fútbol. Esperemos que para ese encuentro Ecuador tenga ya la tranquilidad de poder estar clasificado para los octavos de final, como pasó si nos retomamos a una similitud en Alemania 2006, cuando tuvimos un grupo, lo queremos llamar así un poco parecido, estuvo encabezado por Alemania, por Polonia y por Costa Rica. Paradójicamente, en aquella oportunidad también haciendo una similitud, también nos enfrentamos en primer lugar a Polonia, luego a Costa Rica y finalmente con los más fuertes a Alemania. Ahora será algo parecido, primero con Suiza, luego con la selección de Honduras y finalmente con Francia. Entonces es un grupo parejo, creo que tanto los hondureños, fundamentalmente ellos, pero también los suizos, cuando vieron a Ecuador pensaron lo mismo. No se sienten con ese favoritismo de poder ganar el grupo de manera fácil, nos ven con respeto y así nosotros también los vemos. Hablando un poco también de los equipos suramericanos, este es el mundial para Brasil, para Argentina, para un equipo suramericano. Sí, yo creería que es la oportunidad fundamentalmente para que selecciones como Brasil, tú ya lo decías, Argentina también, que tiene ciertas falencias que se han analizado, ¿no? En el sector defensivo fundamentalmente, ahora con la lesión también de Fernando Gago, no el buen momento de Vanega, que está militando en Newell's, puedan hacer algo acá en suelo latinoamericano. Recordemos que ninguna selección europea ha podido consolidarse, alzar la corona fuera de su continente, y habrá que ver también el rendimiento de selecciones importantes como Chile, como la misma Colombia, que son selecciones que están muy bien posicionadas tanto en lo individual como en lo colectivo. Por ahí habrá que ver si a estas selecciones, la misma Uruguay, tal vez el plantel les alcanza, es decir, tienen un equipo, pero en el caso, por ejemplo, de Chile me parece que le falta plantel, es decir, le falta variante en ciertos sectores, como por ejemplo el defensivo, pero de ahí si analizamos jugador por jugador, individualidad por individualidad, me parece que son selecciones que están a la altura de las europeas. Tú ya mencionabas a Brasil, por supuesto, es la cantidad
por ser la anfitriona y por tener ahora una selección que está bastante consolidada. Algo paradójico, esto sí, que no pasaba en otros años. Ahora el fuerte de Brasil parece ser la parte defensiva, ¿no? Cuando en anteriores oportunidades era que la parte ofensiva era lo más fuerte y la parte defensiva quizás lo más débil. Ahora Brasil tiene para disfrutar de una amplia gama de defensores centrales. Pero yo consideraría que dentro de los candidatos obviamente están los que te he mencionado, Brasil, Argentina, no se puede menospreciar a las selecciones sudamericanas, poniéndolas tal vez en este orden: Colombia, Chile, Uruguay, y no nos podemos olvidar, por supuesto, de selecciones como Alemania y España. Fundamentalmente, Alemania me parece que es una firme candidata para que, si se logra adaptar a jugar en suelo sudamericano, poderse quedar con la Copa del Mundo. Un papel que siempre se toca acá es de los periodistas. ¿Cómo están los periodistas en Ecuador? El ambiente, sobre todo, con la selección con respecto a la participación en Brasil 2014. Bueno, creo que la prensa juega un papel muy importante, no solo en el ámbito deportivo, sino en todos los ámbitos, y me parece que la prensa está tratando de transmitir ese positivismo que pueda rodear a la selección ecuatoriana de fútbol, sin dejar de lado, por supuesto, el análisis constructivo, la crítica constructiva, que ayude también a levantar este proceso. Hay mucha confianza de que se pueda hacer un buen mundial, pero tampoco podemos negar de las preocupaciones que antes te mencionaba, de ciertas líneas que, por el rendimiento de ciertos jugadores que no están jugando este momento, que han tenido lesiones, como es el caso de Jairo Campos, uno de nuestros defensas centrales, que ha sido el baluarte en la primera etapa de las eliminatorias, pero luego, debido a una lesión sumamente fuerte, ha pasado ya más de un año inactivo, y cuando creíamos recuperarlo nuevamente volvió a recaer. Son cosas que nos van preocupando y que esperemos ya en este corto tiempo, en menos de 2 meses que restan para el inicio de la cita mundialista, se puedan solucionar. Eso me parece que es la preocupación no solo de la prensa, sino también de los dirigentes. El propio presidente de la federación ha manifestado esta preocupación, el propio técnico Reinaldo Rueda lo ha hecho, y como medios de comunicación expectantes de que la selección pueda solucionar estos problemas, de que podamos contribuir positivamente a aprovechar esta cita mundialista para demostrar la categoría futbolística que tiene Ecuador y superar lo que hicimos en los otros mundiales. Eduardo, para ir finalizando, siempre se menciona a Messi, se menciona a Cristiano, se menciona a los jugadores pues de primer nivel, ¿no? ¿Cuál puede ser ese jugador que está tapado, que puede llegar como el tapado del mundial y desprenderse como la gran figura? Bueno, yo creo que, como tú decías, ¿no? Los llamados a este momento sorprender a todos, bueno, no sorprender, hacer algo habitual sería Cristiano Ronaldo, Messi, pero creo que el llamado, y no es un tapado, pero me parece que este mundial es para la consolidación de Neymar. Me parece que es el momento para que el jugador brasileño pueda despuntar, pueda demostrar todo su fútbol, más allá de que no ha tenido una participación demasiado correcta, demasiado buena en este año con el Barcelona, por varios factores, tanto en lo colectivo como en lo individual, que ha sido un año sumamente complicado para el conjunto catalán. Parece que todos estamos esperando ver a ese Neymar que lo veíamos en el Santos, que llegó con bastante promoción al Barcelona, ese jugador desequilibrante, ese jugador con el juego bonito, que en cualquier momento te puede cambiar un partido, que ya demostró que puede hacerlo en la Copa Confederaciones, que puede tal vez tratar de ponerse la selección brasileña al hombro y llevarla a la consolidación de conseguir una Copa del Mundo. Entonces, aclarando que no es un jugador tapado, pero sí que se puede cuidar, y me parece que es el mundial para que este jugador pueda estar ahí, pueda definitivamente poner el nombre de su país en alto y sobre todo pueda mostrar al mundo que tiene categoría futbolística. Por ahí podemos nombrar a otros jugadores muy jóvenes, como por ejemplo el caso de Mario Götze en Alemania. Son jugadores que también pueden en este mundial dejar mucho de qué hablar positivamente. Es Eduardo Andino, periodista de DirecTV Sports, quien nos ha acompañado acá en este programa sobre la participación de los equipos suramericanos en el Mundial de Brasil 2014. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti, Víctor Hugo, siempre a las órdenes, y por supuesto para todo el pueblo colombiano, el abrazo fraterno, la gratitud eterna, como acostumbra decir, no solo por habernos llevado a varias citas mundialistas, porque con ustedes comenzó todo el proceso que se ha ido consolidando, y por supuesto también enviarles un fuerte abrazo a todos los aficionados del fútbol, esperando que Radamel Falcao se recupere, que tengan un excelente mundial, y por qué no, soñar con una Colombia que esté por lo menos en los 4 primeros lugares del mundial.